Querida iglesia, querida y amada y estimada iglesia, buenos días. Deseamos que estén súper bien y que tengamos un momento espiritual. El Señor se acerca a nosotros un poquito más. Y en esta mañana, aquí en este banco, tenemos a 3 jóvenes que, como los amigos de Daniel, están dispuestos a entrar aquí al Foso de los Leones. Pero estoy seguro que saldrán airosos. En esta mañana hemos pretendido y preferido que los jóvenes también tengan su momento y nos puedan expresar sus inquietudes, cómo ellos perciben la iglesia, cómo perciben el evangelio, cómo ellos viven su vida espiritual y cómo nos puedan transmitir. Yo pensamos que es bueno tener un diálogo intergeneracional de tal manera que todos hablamos los unos a los otros. En una actividad de jóvenes recientemente hicimos como, la actividad era hacer como una epístola a la iglesia actual y de ahí sacamos 3 partes. Va a haber una parte introductoria con la ocasión de la carta, una parte doctrinal y las exhortaciones y recomendaciones que extraímos un poco entre todos. El ánimo del sermón es construir y edificar juntos. En ningún caso, sino con toda humildad, pues presentaremos nuestro punto de vista, sin ningún ánimo de estar por encima de nada. El texto de esta mañana se encuentra en Efesios 4. Capítulo 4 de Efesios dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios bendiga su palabra. Queridos hermanos y hermanas en la fe, esta mañana estamos aquí reunidos con un propósito especial y una visión clara en nuestras mentes. Yo soy Ariadna y junto con mis compañeros estamos muy felices de representar a los jóvenes adventistas de vuestra iglesia de Urgel. Nosotros somos conscientes de la importancia de nuestro papel en la misión de llevar la luz del Evangelio a un mundo que, más que nunca, la necesita desesperadamente. En este tiempo de confusión y agitación, nuestra responsabilidad como cristianos va más allá de venir los sábados a la iglesia. Estamos llamados a ser imitadores del Señor, a ser la sal y esa luz que el mundo necesita. El propósito de este sermón es aprovechar esta ocasión para manifestar la importante tarea que tenemos por delante como comunidad de fe y como individuos comprometidos con el Evangelio. Queremos compartir nuestra visión de lo que la Iglesia podría llegar a ser si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos guíe. Para comprender mejor nuestro llamado y nuestra misión, nos hemos inspirado en Isaías. Isaías tiene una visión transformadora del rostro de Dios y se enfrenta al llamado divino de servir como mensajero. Él se ve incapaz, insuficiente, pero Dios le da esa capacidad, esa sabiduría y esa fuerza para enfrentarse a ese desafío. Nosotros, como jóvenes adventistas, deseamos tomar el testigo junto con vosotros
y ser enviados a predicar el Evangelio con valentía y convicción. Antes de sumergirnos en la palabra de Dios, quiero expresar nuestros más sinceros agradecimientos. Agradecemos a la Iglesia de Urgel y a otras instituciones porque gracias a vuestro apoyo y dedicación podemos crecer espiritualmente y desarrollarnos. Nos sentimos persuadidos de que Dios está obrando en nosotros y en nuestra Iglesia, perfeccionando la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, y así, en esta mañana de adoración, elevamos nuestras oraciones por todos ustedes, para que el amor de Dios abunde más y más en sus vidas, y que juntos, como un cuerpo de Cristo, podamos ser testigos vivientes de su gracia y poder transformador. Nuestro deseo es acercarnos más a vosotros, compartir nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestros desafíos y caminar juntos en este camino de fe. En resumen, hoy nos reunimos como una comunidad de creyentes con un propósito claro: ser instrumentos de luz y esperanza en un mundo lleno de oscuridad y desesperación. Sigamos adelante unidos, fortalecidos por la fe y el poder del Espíritu Santo, dispuestos a cumplir su gran misión. Y como ilustración de este llamado, voy a recordar las palabras de Pablo en la carta de Filipenses. Oramos para que Dios abra nuestro entendimiento y tengamos una equilibrada visión del Evangelio que nos conduzca a dar un precioso fruto para el Señor. Que estas palabras resuenen en nuestros corazones mientras nos sumergimos en la palabra de Dios y nos preparemos para recibir su guía en nuestras vidas. Que así sea. Feliz sábado. Me alegro mucho de poder estar aquí. Yo me llamo Aleix Comabella y a continuación me gustaría exponeros la parte más doctrinal desde el punto de vista de los jóvenes de Urgel y poder, aunque sea la parte más quizá aburrida, exponeros nuestro pensamiento y cómo nosotros vemos una iglesia y cómo nosotros queremos que sea. Para comenzar, me gustaría empezar con una breve pregunta, que es la siguiente. ¿Quién de ustedes en algún momento no ha sentido que por seguir al Señor perdía de alguna manera? Por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo. Yendo a trabajar, no poder coger un trabajo porque sucedía en sábado, o yendo a la universidad rechazando ir a hacer un examen en sábado, o simplemente rechazar algún tipo de plan con los amigos porque era un sábado. Pues bien, nosotros creemos que el coste-oportunidad de esto es mucho mayor cuando cogemos y respaldamos lo correcto desde el punto de vista del Señor. Cuando nosotros actuamos, cuando nosotros respetamos los valores que el Señor nos da, es en aquel momento en el que el Señor nos bendice, pero no solo en un futuro en el cielo al que nos va a dar acceso el Señor, si nosotros cumplimos y actuamos conforme a su voluntad, sino que también en la tierra. Y me gusta mucho un versículo que es Deuteronomios 28, que me ha marcado mucho este año, si me lo permiten se lo voy a leer. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Como dice este versículo, si le somos fieles al Señor, Él nos bendecirá. Él estará a nuestro lado. Él bendecirá nuestro actuar. En cambio, si no le somos fieles, Él no estará a nuestro lado de tal manera como si sí que cumpliéramos su voluntad, porque resulta lógico. Pero ahora, muy bien, ¿cómo versamos esto en una iglesia, en una comunidad de cristianos? Pues nosotros hemos pensado que la mejor forma de representar esto desde los jóvenes de Urgel es haciendo mención a esa iglesia primitiva con sus diferentes principios. Para ello me gustaría leer primero un poco acerca de esta, en Hechos 2 del 40 al 47. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente
y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan de los hogares comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabado a Dios y hallado favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. ¡Wow! ¡Qué grandes palabras! Creemos desde los jóvenes que esto se tiene que aplicar a nuestro día a día. Y nosotros hemos pensado 4 principios clave para transmitirlo y cómo podemos aplicarlo a nuestro día a día como iglesia. El primero de ellos es un espacio donde experimentar el sozo. Y me preguntaréis, ¿qué es el sozo? Pues el sozo representa la restauración. Y nosotros, como comunidad cristiana, tenemos que crear un ambiente como iglesia donde sea posible esta restauración. Tenemos que transmitir aquello que Jesús transmitía a los demás, un cambio. Jesús daba algo que no era económico, que no era material, que era mucho más que eso. Jesús daba algo que te transformaba dentro de ti. Es nosotros lo que tenemos que lograr como iglesia al final. Y esa experiencia, si entendemos a Jesús como el templo, es la que tenemos que dar al final, porque donde hay 2 o 3 reunidos en nombre de Dios, ahí está Él entre ellos. Entonces, tenemos que intentar experimentar el sozo, que es esa restauración en presencia de Jesús. El segundo punto o principio clave de esta iglesia primitiva que queremos aplicar es el crecimiento espiritual compartido, mantener la unidad mediante la enseñanza o doctrina, comunión, partimiento del pan y oración. Permítanme explicarles esto de forma más clara y sencilla. Pues la iglesia que buscamos es una iglesia que se base en la verdad. Es una iglesia que tenga en cuenta una verdad experiencial, que cada uno la vive, una verdad de diálogo, de oración juntos, una verdad versada en el amor y la enseñanza de Cristo. Podemos verla, aunque sea un poco ridículo, así en una demostración como una digestión. Tú llegas a la iglesia, procesas el culto que el pastor te da y te nutres de esa. Entonces, no podemos irnos de la iglesia como llegamos. Tenemos que aplicar las enseñanzas que se nos dan día a día en la iglesia. Tenemos que hacer un cambio en nosotros mismos día a día. Tenemos que ser capaces de compartir, pero también de vivir y de aplicar los valores que representa la Biblia y que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El tercero de los argumentos sería la práctica de la piedad, que en la iglesia primitiva se recibía a todo el mundo, sin importar tan siquiera su pasado, sin importar sus apariencias, sin importar sus circunstancias. Se recibía tan solo por el mero hecho de que esa persona quería recibir al Señor en su corazón. Permítame leer Proverbios 3, del 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión. También Santiago 2:13, porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que tenemos que actuar con misericordia, que no tenemos que juzgar a nadie, que al revés, que tenemos que ser una iglesia que apoye, que cuando venga un hermano con algún problema, no sienta que va a ser juzgado por este, sino que sienta que está en un espacio de confianza, que puede contar
con cualquiera de sus hermanos porque no va a ser juzgado, porque va a ser un espacio donde haya diálogo y se perciba a los demás con empatía. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo que a mí me toca de cerca. En mi universidad, por ejemplo, en mi universidad hay un código de vestimenta, ¿vale? Entonces la gente no puede ir vestida como quiera, pero a menudo, sobre todo en primer curso, hay algunos jóvenes que van vestidos pues de una manera que no toca para la universidad. Y hay dos formas de encarar esto. La primera es delante de toda la clase humillar a esa persona y decirle lo que estás haciendo no está bien, comentarlo con todo el mundo y no darle explicaciones de por qué creemos que no está bien. Y la otra manera, que es la correcta, es la manera del Señor, es la de hacerlo mediante el amor, de decirle, mira, esto que estás haciendo no está bien porque no encaja con lo que debería ser, en privado, con cariño, transmitiéndole a esta persona y su problemática, entendiendo su punto con empatía y haciendo de la posibilidad de que la persona se sienta cómoda y querida y capaz de poder transmitir sus problemas y su opinión en confianza para así mejorar todos juntos. El cuarto principio de la Iglesia sería una Iglesia atractiva, una Iglesia relevante en nuestros tiempos. Para eso quiero leer de nuevo Hechos 2, pero esta vez en la parte 47. Alabado Dios y tenido en favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Esto nos dice que antiguamente la iglesia primitiva era una iglesia que recibía, una iglesia que estaba en comunión con la sociedad y eso también quiere decir que está en comunión con los problemas y les da una solución a la sociedad del momento, con los valores que tiene la iglesia. Y estas soluciones son también las que tenemos que dar hoy en día a todas las problemáticas que tenemos. No tenemos que solucionarlas, pero tenemos que estar ahí. Por ejemplo, con todos los problemas que están teniendo ahora mismo los jóvenes con depresiones, con todas las problemáticas mentales que antaño eran más económicas, pero que hoy en día se versan sobre la mente de las personas. Sobre todo, por ejemplo, esto afecta más a los jóvenes, pero la soledad es algo que nos afecta a todos. Es algo que incluso se han creado ministerios por parte del gobierno. En Inglaterra se ha creado un ministerio solo para solucionar este problema. Nosotros como Iglesia tenemos que afrontarlos, tenemos que creer en estos problemas y buscar una solución y apoyarlos. ¿Por qué cada día se les unía más gente a la Iglesia primitiva? Pues respondiendo de nuevo, porque amaban a Dios y amaban a los gentiles, a la gente que vivía en su época. Era un lugar de confianza que apoyaba al pueblo, que estaba con él, sin perderse en el mundo, sino formando parte de él y ayudando a que mejore. Permítanme leer ahora Romanos 2, al menos un fragmento hasta el 3. Por lo cual era inexcusable, oh hombre, quienesquiera que seas tú, que juzgas, pues lo juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás al juicio de Dios. Debemos tener un juicio en humildad. Debemos afrontar la realidad de la Iglesia con humildad y buscar ese cambio como la Iglesia primitiva lo enfocaba. Y también debemos mostrar a la gente unos valores que Dios nos pone en nuestro corazón, unos valores universales que todo el mundo es capaz de discernir el bien del mal. Y con este discernimiento que toda la gente tiene, ahí es donde tenemos que actuar nosotros, mostrando unos valores como Iglesia, mostrando unos valores como personas individuales donde se nos vea que somos cristianos, donde se nos vea que somos adventistas del séptimo día. Ahora me gustaría acabar con qué y cómo podemos proclamar este mensaje. Pues, por ejemplo, como lo hacía Jesús, mediante un mensaje cercano, entendible, que nos toque a todos como personas,
Por ejemplo, Jesús, con la parábola del sembrador, lo hizo así. En la parábola del sembrador, Jesús explicaba con una realidad que tocaba a todo el mundo que le estaba escuchando un mensaje mucho más profundo. Permítanme leérsela para que así puedan entenderlo mejor. Y se le juntó mucha gente, y entrando en él la barca se sentó, y toda la gente que estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no había tenido profundidad en tierra, y no pudo sacar las raíces, pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hoy en día tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que adaptar el mensaje a la circunstancia y a la realidad de hoy, porque yo estoy seguro que si Jesús viniera hoy en día, no daría el mensaje con la parábola del sembrador, lo haría pues con un paralelismo. Quizá, aunque suene un poco ridículo, daría el mensaje con la parábola del influencer, donde la persona que trata de transmitir conocimiento de manera online, digital, por las redes sociales, es esta persona que recibe el mensaje de tres maneras diferentes. La persona que recibe el mensaje pero no lo quiere aplicar, lo desecha e incluso blasfema de la palabra, sería la semilla que cae en el camino y se la comen las aves. La persona que quiere recibir el mensaje pero después a la larga no lo aplica, sería esa semilla que germina pero en la piedra y la raíz por el sol se acaba secando. Y la persona que realmente recibe la palabra y la aplica en su vida sería aquella que realmente cayera en tierra fértil y fructificase. Pues nosotros creemos en una iglesia humilde, en una iglesia que crea en el diálogo, en una iglesia que sea capaz de transmitir unos valores y que lo haga de manera cercana, de manera que cada uno de nosotros se sienta identificado y sea capaz de entender el mensaje. Eso es lo que, por mi parte más quizá teórica, quizá un poco más aburrida, he venido a transmitiros. Ahora mi compañero Matías les va a explicar la parte más práctica, el cómo podemos coger y aplicar esto a nuestros días. Muchas gracias. A ver, ¿se me escucha bien? Vale. Primero de todo, feliz sábado. Espera. Ay. Ya pasaron Sadrach y Mesach, ahora toca Abednego, ¿no? Como los amigos de Daniel. Y esta parte es un poco... Es complicada, cuesta a veces de digerir. Antes hice una analogía con la digestión. Y esta es cuando te sienta mal y tienes cólicos, pues la parte un poquito dura. Son las exhortaciones, ¿vale? Mi intención no es leccionar a nadie, pero ahí queda. Relacionando la parte que ha dicho Aleix sobre los aspectos de la iglesia primitiva, nos preguntamos de qué manera podemos hacer esto práctico. Yo también voy a empezar con una pregunta. Él empezó con una pregunta y yo os digo ahora, ¿tú me amas, Urgel? Yo como joven, ¿a mí me amáis? Porque yo sí. El amor, o sea, el amar es como la respuesta del amor, es la muestra, ¿no? Es como el sistema nervioso de todo lo que hacemos. Hay un versículo muy bonito que dice en 1 Corintios 13, que todo el mundo lo conocemos. No hace falta ni que os lo lea, porque seguro que ya lo sabéis de memoria. Ahí, después de leerlo, a mí me quedó esto, que el amor es la base de todo. Si yo hago algo sin amor, está vacío. O sea, el amor es el motor del coche, ¿no? Es como el motor de la vida. Es lo que motiva a hacernos las cosas con un buen propósito.
Os comento esto, y ahora lo relaciono con la primera exhortación, porque yo sueño con una iglesia que es posible experimentar el sozo. Antes nos explicó lo que era el sozo. Si recordamos bien, el sozo significa sanar, significa restaurar, significa hacer completo. Idealmente, una iglesia en la cual se practica el sozo te sana. No sé si habéis escuchado muchas veces esa analogía que se dice sobre la iglesia de que es un hospital, de que muchas veces vienen enfermos para curarse y salir más vividos que nunca. Esa es la misión el ideal que tiene que vivir la iglesia. Tiene que sanar, tiene que restaurar y hacer completo a los miembros, pero también a los de fuera. Entre nosotros es muy fácil porque ya nos conocemos todos. Hay muchos que vienen desde la iglesia desde pequeños, entonces ya sabe cómo se maneja, pero esto desde alguien de fuera es precioso. Ver que alguien de fuera que no conoce la palabra del Señor y lo que primero que ve es una comunidad, una comunidad que sana, a mí personalmente es fantástico, ¿no? El problema es que para poder hacer esto necesitamos de Dios. Eso no es un problema como tal, pero ¿por qué digo que es un problema? Porque muchas veces nos olvidamos de Él. Hay a veces que hacemos las cosas por nuestros propios intereses, basándonos en formalismos, en cuestiones menores, sin importancia, incluso a veces muy alejadas de Dios, que llevan a muchas actitudes, que llevan a muchas situaciones que uno no se espera encontrar en la iglesia. Yo quiero hacer aquí, antes él habló de la parábola del sembrador, y a mí me gustaría hablar de la parábola del buen samaritano. Todos conocemos la parábola del buen samaritano. Se encuentra en Lucas 10, y os hago un pequeño resumen. Es la historia de un hombre que es asaltado y dejado medio muerto a su suerte. Ahí le desvalijaron las cosas y lo dejaron ahí tirado en el suelo. A medida que fue pasando el tiempo, vino un sacerdote. Cuando lo vio, se apartó de lado y siguió su camino. Un sacerdote estamos hablando. Más tarde vino un levita. Hizo exactamente lo mismo que el sacerdote. Pero al fin y al cabo aquí viene nuestro protagonista de la historia, el buen samaritano. El buen samaritano, cuando ve al pobre hombre, se queda quieto, lo atiende, lo cuida, lo cura y se encarga personalmente de llevarlo, de cuidarlo y poner a alguien responsable, que en este caso es el mesero. Incluso le da dinero para, preocúpate de esta persona, bueno, preocúpate, ayúdala y si gastas más de lo que te he dado, yo mismo luego te doy más, ¿no? Haciendo una pequeña analogía, vemos cómo la imagen del buen samaritano puede ser Cristo. Y nosotros somos aquel hombre que hemos sido tirados, hemos sido afligidos, hemos sido robados, hemos sido esa persona que han apagado, ¿no? Y Dios está ahí, es un buen samaritano que viene, se preocupa por nosotros, nos sana, nos cuida y incluso pone a otras personas para que nos ayuden. Pues el resto serían los meseros y tal. Esta sería pues la primera exhortación. Después, sueño con una iglesia con crecimiento espiritual integral. Sería un poquito complicado explicarlo, pero bueno, yo lo voy a intentar. La iglesia ha sido dotada de las escrituras. Como bien sabéis, nuestro manual de vida es la Biblia, ¿no? Aquí tenemos la ley y aquí se ha manifestado Dios a través de los diferentes autores. Nosotros, a través de la Biblia, con la previamente escudriñación necesaria y meditación, practicamos o deberíamos practicar la verdad. Antes hemos dicho que este es el libro de la vida. Entonces, pues ahí se encuentra la verdad. Idealmente, cuando tú lees algo, pues es para aplicarlo en tu vida, ¿no? En Efesios 4 se nos exhorta la manera de cómo comprender y digerir la verdad para tener provecho de ella. Os invito que, si podéis, leerlo más tarde, es
Es un capítulo, es muy bonito. Antes hemos tenido el versículo, se encontraba en Efesios 4, los primeros. Pero claro, la verdad, esto es un tema delicado porque la verdad no debe ser impuesta. La verdad no se debe forzar. La verdad no tiene que combatirse, no es algo que tú te eches en duelo con alguien. ¿Verdad? No, yo tengo razón, no, yo tengo razón, pamba, pumba. Pues no, no es así, la verdad no se lucha. Debe ser aceptada con libertad para poder alcanzar un verdadero crecimiento. Cuando tú aceptas algo de forma natural, en este caso pues a Dios, las cosas suceden de forma mucho más bonita y mucho más natural. En este caso, cuando tú aceptas a Dios, aceptas la verdad, obtienes un crecimiento integral, un crecimiento espiritual, un crecimiento mental y un crecimiento físico. Una iglesia que procese este crecimiento integral ofrece diferentes puntos de apoyo, es incluso de dialogar, de mostrar una coinonía, ¿no? Una comunidad eclesiástica que está bastante unida entre sí, ¿no? Y hay pues muchísimo crecimiento mutuo, se hace como una especie de simbiosis, ¿no? En la que cada uno pues se beneficia del otro, ¿no? No de forma de avaricia, sino porque 1 más 1, 2 suma, ¿no? Entonces, una iglesia donde sea posible dialogar, donde donde la brecha de la generación no exista. Y aquí me gustaría hablar un poquito de AEWAE. No sé si estuvieron al tanto, pero hace poco fue el 50 aniversario de AEWAE. Yo tuve la suerte de poder ir, poder disfrutar y escuchar varias ponencias de gente pues muy interesante. Y ahí pude ver realmente cómo hay una integración entre los miembros de la iglesia, donde pudo haber, bueno, donde pudo no, donde hubo un crecimiento espiritual enorme, donde hubo un compartimiento de saber, de opiniones de diferentes generaciones. Yo, de hecho, podría decir con seguridad que era el más joven de ahí, porque al ser, había gente que había estado en el encuentro del 25 aniversario, incluso me atrevo a decir del primer año, pero fue precioso. Yo pude aprender mucho de ellos y con los que tuve la oportunidad de hablar, tengo seguro que también pudieron aprender de mí. No nos tenemos que dedicar a sermonear. Tenemos que aprender juntos de nuevo. Tenemos que ofrecer herramientas prácticas y dejarnos la teoría a un lado. Está bien decir lo que hay que hacer, pero está mucho mejor hacer lo que hay que hacer. ¿Vale? Tenemos que ser más como Jesús. Jesús no se dedicaba a sermonear, no se dedicaba a decirle qué es lo que estaba haciendo mal el prójimo, sino de hecho le ayudaba. Y todo eso. Después me gustaría empezar con la tercera exhortación, que es sueño con una iglesia relacional, inclusiva y receptiva. Frente a esto me gustaría centrarme un poquito más en la diversidad, ¿no? Porque nosotros tenemos la suerte de que Urgel es una iglesia muy grande. Es una iglesia muy diversa, donde tenemos muchas culturas muy ricas, con una historia increíble. Tenemos un amplio abanico de generaciones, hay pequeños, hay mayores, hay jóvenes con juventud acumulada, ¿no? Hay un montón de cosas, hay caracteres, temperamentos totalmente polarizados, ¿no? El problema es que ciertamente somos muy diferentes. Cuando hay una diversidad hay mucha diferencia. No es homogéneo, es heterogéneo. Pero esto no es malo. Si soñamos con una iglesia inclusiva, capaz de ser cohesionada, en términos de probabilidad, ¿qué probabilidad tiene? Hemos dicho que somos diversos. Cohesionar, por definición, es unir, relacionar, compartir. Si somos diversos, ¿eso es posible? Yo estoy estudiando probabilidad, estadística, y la probabilidad la tengo muy presente, ¿no? Pues sí, sí es posible, y bastante. Pero tenemos un ingrediente secreto para que esto sea posible. Entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestro recetario
y abrir por el libro de Santiago. Leemos que nuestro ingrediente principal necesario se encuentra en Santiago 2:13, que dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuál es nuestro ingrediente esencial? La misericordia. ¿La misericordia qué es? La misericordia es tener compasión del hermano, es quererlo, es amarlo, es verlo mal y quererlo ayudar, querer llevarlo al Señor, hacer que su vida, pues, sea una pasada, básicamente. Esta herramienta es la clave para ser cohesivos. La práctica del término conlleva a aceptar a quien es diferente, a perdonar a quien cometió agravio. Puede ser personal o puede ser a la comunidad, a quien no te cae bien. Es muy fácil caer en rencillas, pero al fin y al cabo estamos aquí para amarnos los unos a los otros. La misericordia es dedicarse a integrar y a no separar. ¿Cómo vemos esto reflejado en la Biblia? En la Biblia esto es muy sencillo. Vosotros sabéis quiénes son los apóstoles. No había uno igual al otro. Eran muy diferentes. ¿Y qué consiguió Jesús? Jesús los consiguió unir para un mismo propósito. Y lo hizo él solo. Aquí somos una comunidad de muchísimos miembros. Si uno solo pudo hacer eso, imagínate una comunidad entera. Antes decíamos que donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. Pues imagínate donde haya 300. La cantidad de milagros que puede hacer el Señor. La misericordia necesita de mucho amor y también de trabajo en equipo. Es difícil, pero el resultado es bellísimo. Y aquí me gustaría recalcar sobre todo Efesios 4, del 3 al 6, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros tenemos un mismo Padre, por lo tanto nos hace hermanos. Ahora mismo tengo 4 hermanas. Hace poco tuve 2 hermanitas más, son una monada. Hubiera puesto una fotito, pero bueno, ya quien quiera verla luego me pregunta. Y entre hermanos hay que aprender a quererse. Vivimos bajo un mismo techo. Entonces estamos en constante contacto. Pero si sobre nosotros predomina la misericordia, todo se hace muchísimo más llevadero. Y quiero finalizar con la última exhortación, que es: sueño con una iglesia atractiva y relevante. Cuando escuchas la palabra atractiva, te suele venir a la mente algo vistoso, algo muy decorado, algo que incluso que brilla, que tiene luces, neones, focos de luces, pamba, fiesta, ¿no? Pero claro, cuando lo transportamos a la iglesia, ¿qué significa una iglesia atractiva? Pensamos que una iglesia atractiva es aquella que muestra y profesa lo que cree. Antes bien nos dijo Aleix que la iglesia primitiva era atractiva porque mostraba al mundo un estilo de vida caracterizado por el amor de Dios y a las personas. Si bien sabéis que el primer gran mandamiento es amar al Señor y el segundo, como consecuente del primero, es amar al prójimo, ¿no? El resumen de la Biblia lo hemos repetido muchas veces, es amor. En la actualidad también pensamos que debemos de ser así. No es algo que se haya quedado en la iglesia primitiva, es un mensaje muy actual, incluso a veces novedoso, el amar al prójimo. Tenemos que tener una coherencia espiritual en la que nuestros actos puedan reflejar fielmente nuestra fe y que lo que digamos coincida con lo que hagamos. Es justo lo que comenté anteriormente. Jesús nos hablaba principalmente por parábolas, ¿no? Ya antes hablamos de la parábola del sembrador y yo os he hablado de la parábola del buen samaritano. Una parábola es una forma de comprender la verdad de una manera muy comprensible y cercana al mismo tiempo,
que expresaba los principios del reino de Dios. A través de estas parábolas fáciles de comprender, el Señor nos mostraba cuál era el principio de Dios, de su reino. Es interesante poder mostrar al mundo la fuente de vida que es Jesús. Antes comentamos que una iglesia que sana ayuda. Eso ya te da a entender lo que no es una iglesia que sana. Una iglesia que sana ayuda, una que no, juzga. Hay muchas veces que nos preocupamos más por cómo viene alguien o cómo llega a que cómo se va. Nos preocupamos más que qué imagen tiene ahora mismo y no cómo queremos dejarle. O sea, se supone que somos cristianos, seguidores de Dios, proveedores de amor, de paz, de misión. Nosotros los jóvenes vemos las cosas un poquito diferentes, a veces no es tan doctrinal, a veces más... No quiero usar la palabra racional porque todos somos racionales, pero es como más, es diferente. Puede ser más contemporánea, más adaptado a nuestros días. Y precisamente en eso me gustaría recalcar de todo, ¿no? Al fin y al cabo, la iglesia está para estar y para luego en un futuro también estarlo. Y el futuro siempre se ha dicho que son los jóvenes, pero eso es mentira. Los jóvenes somos el presente ahora mismo. Y si nos queremos muchos los unos a los otros, pues vamos a replicar amadores de Dios, ¿no? En este caso, pues los más jóvenes. Me gustaría concluir con un versículo que se encuentra en Juan 13:35 que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Esto es interesante, ¿no? Todo es posible con amor. Y al fin y al cabo, nosotros soñamos con una iglesia que pues cumpla con todo lo mencionado anteriormente. Muchas gracias y feliz. Dono les gràcies als joves i jo també dic, somio amb una església que joves i no tan joves, units